¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Eleazar Rengifo, profesor de física aquí en Grupo Ciencias. El día de hoy, chicos, vamos a resolver una pregunta de examen de admisión del año 2021. Una pregunta que no es compleja, pero que sí a veces a los estudiantes muchas veces me han estado preguntando porque no entienden cómo resolver el problema. O sea, no entienden qué es lo que realmente les dan de dato o qué es lo que realmente les piden. Incluso es una preguntita que, si nosotros somos sinceros, no sabríamos cómo encajarla bien en un sílabus de uno. Es una pregunta que habla de intensidad. Ahora, si tú me dices, oye, Eleazar, ¿y en qué momento hay que me enseñan intensidad? Cuando haces ondas, ¿no? Te enseñan intensidad sonora, y en la intensidad sonora había un concepto inicial de intensidad. La intensidad se define como la potencia entre el área. Yo sé que esa definición tal vez no le va a gustar a muchos, una definición muy trivial, muy superficial. La intensidad se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de dicha energía. Ahora, tomando en cuenta esa idea, entonces, en forma práctica, la intensidad es potencia entre área. Cuando tú hacías ondas, el profe te decía, oye, mira, las ondas se propagan en una esfera. Y entonces, como la onda es la que transporta la energía, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ya, la velocidad de la onda es perpendicular a la superficie de la esfera, ¿no? A su frente de onda. Y por eso la intensidad de la onda era la potencia entre el área de la esfera. Y aquí, en este problema, vamos a aplicar esa misma idea. ¿Qué dice el problema? Una bombilla incandescente de 75 watts se puede considerar como una esfera de 3 centímetros de radio. Si solo el 5% de la potencia se convierte en radiación visible, determine aproximadamente en watt por metro cuadrado la intensidad de esta radiación sobre la superficie de la esfera. A ver, vamos a olvidarnos que esta esfera era la onda sonora y todo. Vamos a ver. Esta esfera es mi bombilla. Según el problema, esta esfera tiene un radio de ¿cuánto? Tiene un radio R que vale 3 centímetros. Ya está. La bombilla puede tener, digamos, en el interior, ¿no? Su filamento incandescente y esas cosas. Y ese filamento, ¿cómo se llama? Emite luz en todas las direcciones y podemos considerar entonces que esa luz también se va a propagar como esfera. Entonces, cuando esa luz llegue a esta esfera, recuerda que solo el 5% de la potencia, se convierte en luz. Y como yo quiero calcular la intensidad de la radiación visible, la intensidad de la luz, voy a aplicar esto. La intensidad es la potencia, pero esto es la potencia de la luz visible, nada más, entre el área de la esfera de la bombilla. Y esa potencia, según el problema, recuerda, era el 5% de la potencia de la bombilla, de los 75 watts. ¿Y el área de la esfera cómo se calcula? 4pi por el radio al cuadrado. Y ahora simplemente te queda reemplazar 5%, 0,05. Esto de aquí es 75 watts. Sobre esto vale 4pi, 4pi se queda como 4pi. Y el radio en metros, a 3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué en metros? Porque el problema te lo pide en watt por metro cuadrado. Cuando tú operes, esto te sale 331,57 y más watt por metro cuadrado. Entonces, eso lo vas a aproximar a 332 watts. Y entonces tu respuesta sería la C. Y con eso se acabó el problema, ¿sí? Entonces, simplemente era entender el concepto de potencia y aplicarlo en un campo diferente al de ondas, que ahí es donde
normalmente aprendemos esa parte de potencia por primera vez. Y eso fue Cápsulas de Aprendizaje en Grupo Ciencias. Si te ha gustado lo que acabas de ver y quieres más, este día lunes empezamos el ciclo Repaso Uni aquí en Grupo Ciencias, con horarios extendidos de 8 a 6 de la tarde, simulacros tipo examen de admisión y full ejercicios nivel Uni, así como te viene en el examen de admisión. Si quieres más información, envíanos un mensaje aquí.